El sonido no fue un golpe sordo, sino un estallido seco y lacerante, similar al crujido violento de una rama gruesa partiéndose en el silencio de un bosque invernal, que resonó con una claridad obscena a través del gran salón de cristal. Aquel impacto brutal cortó de tajo la melodía suave del cuarteto de cuerdas, dejando una estela de silencio sepulcral que parecía aspirar todo el oxígeno de la estancia, congelando las copas de cristal de baccarat en las manos de los invitados y deteniendo las risas impostadas en medio de las gargantas. En ese instante suspendido en el tiempo, la violencia cruda y primitiva irrumpió sin permiso en el santuario de la alta sociedad, desgarrando el velo de perfección dorada que cubría la noche, mientras el eco de la bofetada rebotaba contra las paredes de mármol pulido, anunciando que la tragedia acababa de reclamar su lugar central en la fiesta. Nia sintió cómo el mundo entero se inclinaba violentamente hacia la izquierda, perdiendo el eje de la gravedad en una fracción de segundo mientras sus pies, hinchados y doloridos dentro de los zapatos de diseñador, fallaban en sostener el peso de su cuerpo y el de su embarazo avanzado. La fuerza desmedida del impacto la lanzó en una trayectoria descendente e imparable, una caída que pareció durar una eternidad en su mente, permitiéndole sentir el terror absoluto, no por su propia integridad, sino por la vida que latía dentro de ella. Sus manos, actuando bajo un instinto maternal feroz y desesperado, no buscaron amortiguar su propio golpe ni proteger su rostro, sino que volaron instintivamente para envolver su vientre prominente, creando un escudo humano inútil pero necesario, antes de que su cadera chocara con un ruido sordo y enfermizo contra la dureza implacable del suelo de mármol frío. El dolor físico llegó con un retraso cruel, manifestándose primero como un zumbido agudo y ensordecedor que anulaba cualquier otro sonido ambiental, seguido inmediatamente por un sabor metálico y caliente que inundó su boca, la inconfundible y ferrosa textura de su propia sangre. Desde su posición humillante en el suelo, con la visión borrosa y el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, Nia trató de enfocar la vista, pero solo percibía destellos de luz que se fragmentaban en las lágrimas que brotaban involuntariamente de sus ojos. El frío del suelo penetraba a través de la fina seda de su vestido color champán, un contraste térmico que le provocaba escalofríos incontrolables, mientras su mente luchaba por procesar que la mano que la había derribado con tal brutalidad era la misma que, horas antes, había fingido acariciarla frente a las cámaras de la prensa social. Sobre ella, la figura de Julián se recortaba contra la luz de las gigantescas lámparas de araña, como una torre oscura y amenazante. Su rostro, habitualmente compuesto en una máscara de encanto superficial, estaba ahora desfigurado por una mueca de furia narcisista y desprecio puro. No había ni un atisbo de arrepentimiento en sus ojos claros, que brillaban con la intensidad maníaca de quien finalmente ha liberado a la bestia que habita en su interior. Su pecho subía y bajaba, con una respiración agitada y ruidosa, y su mano derecha, la ejecutora del castigo, aún temblaba ligeramente por la fuerza del impacto liberado. Él la miraba desde arriba, no como a su esposa embarazada, sino como a un objeto defectuoso que había osado manchar su reputación, irradiando una energía tóxica que gritaba que ella se merecía ese dolor por haberlo desafiado en su propio reino. A su alrededor, la élite de la ciudad permanecía petrificada, convertidos en estatuas de sal vestidas de etiqueta, testigos mudos de una atrocidad que sus cerebros privilegiados se negaban a procesar completamente. Los hombres de negocios, acostumbrados a cerrar tratos depredadores, y las mujeres de alta cuna, expertas en la diplomacia del rumor, simplemente observaban con los ojos desorbitados, incapaces de intervenir, paralizados por el miedo reverencial que inspiraba el apellido del agresor. Nadie se movió para ayudarla. El aire estaba cargado de una cobardía colectiva tan densa que se podía masticar, una inacción cómplice que pesaba tanto como el golpe mismo, dejando a Nia sola en el centro de un círculo de voyeurs que, en su inmovilidad, confirmaban que en ese mundo las reglas del poder valían más que la compasión humana. En la periferia de su visión nublada, Nia captó el destello de un vestido rojo y una sonrisa que no se había borrado del todo. Camila observaba la escena no con horror,
sino con una satisfacción gélida y calculadora, como una directora de orquesta que ve culminar su obra maestra de destrucción. La atmósfera se tornó irrespirable, impregnada por la mezcla nauseabunda de perfumes caros, el alcohol derramado y el olor acre del miedo que comenzaba a emanar de los poros de la protagonista. Las luces del salón parecían ahora reflectores de un interrogatorio, exponiendo su vulnerabilidad, su piel oscura contrastando violentamente con la palidez del entorno, convirtiéndola en el foco de una vergüenza que no le pertenecía pero que la cubría por completo, mientras los susurros comenzaban a elevarse como el zumbido de un enjambre venenoso. Pero el terror más profundo, el que verdaderamente paralizaba a Nia y le robaba el aliento, no venía del exterior, sino del silencio aterrador que provenía de su propio vientre. Esa quietud absoluta donde antes había movimiento constante era una tortura psicológica insoportable. Con las manos temblorosas y manchadas de su propia sangre al limpiarse el labio, presionaba su abdomen buscando desesperadamente una señal, una patada, un leve movimiento que le confirmara que la vida no se había extinguido con la violencia del impacto. Cada segundo que pasaba sin respuesta era una agonía que superaba cualquier dolor físico, un abismo negro que se abría bajo sus pies amenazando con tragarla entera, mientras el pánico se transformaba en un grito mudo que se atascaba en su garganta cerrada por el llanto. La escena, congelada en el tiempo, era mucho más que una agresión doméstica. Era la ruptura definitiva de un contrato social tácito, el momento exacto en que la barbarie se quitó el smoking para mostrar sus dientes afilados, mientras Nia yacía allí, rota y expuesta, y Julián intentaba recomponer su postura para justificar lo injustificable. Algo en el aire cambió irreversiblemente. La tensión acumulada no se disipó, sino que mutó en una promesa de guerra. Lo que ninguno de los presentes sabía, mientras los primeros teléfonos móviles comenzaban a levantarse discretamente para grabar la desgracia, era que ese golpe no marcaba el final de Nia, sino el comienzo de una tormenta que arrasaría con los cimientos mismos de ese imperio de cristal, porque la sangre derramada sobre el mármol clamaba por una justicia que el dinero no podría silenciar. ¿Desde qué ciudad y a qué hora nos estás leyendo hoy? Cuéntamelo abajo. Me encantará saber quién me acompaña en esta historia. 6 horas antes de que el primer grito desgarrara la noche, el mundo de Nia estaba sumergido en una quietud artificial y controlada, confinada entre las 4 paredes de la suite presidencial del Hotel Ritz. La habitación era un monumento al exceso y al buen gusto burgués, decorada con terciopelos pesados de color azul real, maderas de caoba pulidas hasta parecer espejos oscuros, y arreglos florales de orquídeas blancas que exhalaban un aroma dulzón y casi clínico. La luz de la tarde se filtraba tímidamente a través de las cortinas de seda, bañando el espacio en una penumbra dorada que, lejos de resultar acogedora, acentuaba la soledad aplastante que habitaba en cada rincón. Nia se encontraba sentada al borde de la inmensa cama con dosel, inmóvil como una muñeca de porcelana olvidada por su dueño, escuchando el zumbido constante del aire acondicionado que parecía ser la única compañía fiel en esa fortaleza de lujo, mientras sus ojos recorrían el espacio sin realmente verlo, perdidos en un laberinto de pensamientos circulares y agotadores. Su cuerpo, transformado radicalmente por el 8º mes de gestación, se sentía ajeno y pesado, una carga dulce pero extenuante que le recordaba a cada segundo su vulnerabilidad física en un entorno depredador. Se había pasado la última hora sumergida en una bañera de mármol con patas doradas, intentando aliviar la hinchazón persistente de sus tobillos y la tensión que se acumulaba como nudos de acero en su espalda baja. Pero el agua tibia no había logrado disolver el frío que llevaba dentro. Al salir y secarse frente al espejo de cuerpo entero, observó su reflejo con una mezcla de asombro y melancolía. La piel oscura de su vientre estaba tensa y brillante, surcada por venas azules que trazaban el mapa de la vida que crecía en su interior, un contraste vital y orgánico frente a la frialdad inerte de los azulejos y grifos de oro que la rodeaban como barrotes de una celda exquisita. El proceso de preparación para la gala no fue un ritual de belleza, sino la colocación meticulosa de una armadura diseñada para complacer la mirada crítica de otros. Nia deslizó sobre su piel el vestido de seda color champán,
una prenda de alta costura que había sido elegida personalmente por Julián sin consultarle, no para resaltar su belleza, sino para asegurar que ella combinara adecuadamente con la estética del evento. La tela, fría y resbaladiza, se ceñía a sus curvas maternas de una manera que la hacía sentir expuesta, como si estuviera envolviendo un regalo costoso para ser exhibido en una vitrina. Cada vez que subía la cremallera lateral, sentía que se cerraba un poco más su capacidad de respirar libremente, convirtiéndose poco a poco en la esposa de Julián, un accesorio decorativo que debía sonreír, asentir y, sobre todo, permanecer en silencio. Mientras se ajustaba los pendientes de diamantes que pesaban en sus lóbulos, la mente de Nia viajó brevemente hacia su pasado, hacia la mujer que solía ser antes de que este mundo de apariencias la absorbiera por completo. Recordó sus días en el taller de restauración, el olor a trementina y barniz, la sensación rugosa de los lienzos antiguos bajo sus dedos expertos y la satisfacción profunda de devolver la vida a algo roto. Esas manos, que antes eran herramientas de creación y cuidado, ahora temblaban ligeramente mientras intentaban abrochar el cierre de una pulsera, manicuradas a la perfección en un tono nude que borraba cualquier rastro de su identidad anterior. La nostalgia la golpeó con fuerza, una punzada en el pecho que le recordaba que había cambiado su libertad y su pasión por una seguridad financiera que, irónicamente, la hacía sentir más insegura que nunca. De repente, una presión firme y decidida desde el interior de su vientre la trajo de vuelta al presente, interrumpiendo su espiral de tristeza con una sacudida de realidad pura. El bebé se movió, una patada vigorosa contra sus costillas que le robó el aliento, y, al mismo tiempo, le arrancó una sonrisa genuina, la primera y única de todo el día. Nia llevó ambas manos a su abdomen, acariciando la protuberancia con una ternura infinita, estableciendo una comunicación silenciosa con ese ser que era lo único verdadero en su vida llena de falsificaciones. «Tranquilo, mi amor, mamá está aquí», susurró en la soledad de la suite, prometiéndole en voz baja que soportaría cualquier cena aburrida, cualquier mirada despectiva y cualquier humillación con tal de proteger ese pequeño universo que latía ajeno a la crueldad exterior. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa de noche rompió la intimidad del momento como un disparo, haciendo que el corazón de Nia se acelerara con un reflejo condicionado de ansiedad pura. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Julián, y aunque no había gritos ni amenazas en la llamada perdida, la simple presencia de su nombre era suficiente para activar sus alarmas internas. Sabía lo que significaba. Él ya estaba abajo, impaciente, probablemente bebiendo su primer whisky de la noche, para calmar los nervios antes de enfrentarse a su padre, y cualquier retraso por parte de ella sería interpretado como una falta de respeto o una incompetencia. Nia respiró hondo, tratando de componer su rostro en una expresión de serenidad plácida, ensayando la sonrisa sumisa que sabía que él esperaba encontrar al verla bajar. Se sentó un momento frente al tocador para aplicar el maquillaje, cubriendo las ojeras oscuras que delataban sus noches de insomnio y el estrés crónico que la consumía lentamente. Cada pincelada era una capa más de ocultamiento, una máscara de perfección beige diseñada para deflectar las críticas y pasar desapercibida en un mar de rostros blancos y privilegiados. Se miró a los ojos en el espejo, notando cómo el brillo natural de su mirada se había apagado, reemplazado por una vigilancia cautelosa, la mirada de un animal que sabe que está en territorio hostil y debe medir cada movimiento. Se preguntó si alguien en la fiesta notaría la tristeza detrás del delineador, o si todos estarían demasiado ocupados admirando las joyas que colgaban de su cuello como collares de perro de lujo. El momento más doloroso llegó con los zapatos, unos tacones de aguja vertiginosos de una marca italiana, hermosos como esculturas, pero instrumentos de tortura para unos pies hinchados por el embarazo. Julián había insistido en que los usara porque estilizaban su figura, ignorando completamente sus súplicas sobre el dolor de espalda y el equilibrio precario. Al deslizar los pies dentro, Nia reprimió un gemido de dolor, sintiendo cómo el cuero rígido comprimía su carne inflamada, pero se obligó a ponerse de pie y caminar unos pasos, probando su estabilidad. Cada paso era una pequeña agonía,
un recordatorio físico de que su comodidad y su salud eran secundarias frente a la estética impecable que su marido exigía para la foto perfecta. La suite, con todo su lujo desbordante, se sentía asfixiante, una caja de cristal donde el aire parecía escasear a medida que se acercaba la hora de salir. Nia recorrió la habitación con la mirada, buscando algún objeto que le diera fuerzas, pero solo encontró superficies frías y reflejos distorsionados de sí misma. La sensación de ser una impostora era abrumadora, una mujer negra de clase trabajadora inyectada en el corazón de la aristocracia, tolerada solo por llevar en su vientre al heredero de una dinastía, pero nunca verdaderamente aceptada. Sabía que abajo, en el salón de baile, las miradas no serían de bienvenida, sino de escrutinio, evaluando si era digna del apellido que ahora llevaba, buscando cualquier grieta en su comportamiento para confirmar sus prejuicios. Antes de salir, tomó una pequeña píldora de vitaminas con un sorbo de agua, un gesto mecánico de autocuidado en medio del abandono emocional. Recordó la discusión de esa misma mañana, cuando Julián le había recriminado que su cabello natural se veía demasiado rebelde para la ocasión, obligándola a someterlo a un alisado químico y doloroso horas antes. Se tocó un mechón perfectamente liso y brillante, sintiendo la textura artificial como una traición a sí misma, una más en la larga lista de concesiones que había hecho para mantener la paz en su matrimonio. La vergüenza le quemó las mejillas por un instante, no por su cabello, sino por su propia docilidad, por haber permitido que borraran poco a poco todo lo que la hacía única. Caminó hacia la puerta de la suite con la lentitud de quien camina hacia el cadalso, arrastrando la cola de su vestido sobre la alfombra espesa. Al abrir la puerta, el pasillo del hotel se extendía ante ella, largo e impersonal, con sus luces tenues y su silencio amortiguado. Nia sintió un impulso irracional de cerrar la puerta con llave y negarse a salir, de quedarse allí protegida en su burbuja de soledad. Pero el miedo a las consecuencias de tal rebeldía era mayor que su deseo de paz. Enderezó la espalda, ignorando el dolor punzante en sus lumbares, y colocó una mano protectora sobre su vientre, su gesto característico, que servía tanto de escudo como de ancla emocional. El descenso en el ascensor fue una transición angustiosa, una caída controlada desde las alturas del aislamiento hacia el caos social que la aguardaba en la planta baja. Las paredes de espejo del elevador le devolvían infinitos reflejos de su figura solitaria, multiplicando su ansiedad. Cerró los ojos por un momento, visualizando la cara de su bebé, tratando de encontrar un centro de gravedad interno que le permitiera sobrevivir a la noche. Sabía que Julián odiaba que ella mostrara debilidad en público, así que respiró profundamente, inflando sus pulmones y forzando a su ritmo cardíaco a desacelerar, preparándose para actuar el papel de la esposa feliz y agradecida que el guión social exigía. Cuando las puertas doradas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal, el ruido de la multitud la golpeó como una ola física. El vestíbulo estaba repleto de invitados llegando, un desfile de trajes negros y vestidos de diseñador, risas estruendosas y flashes de cámaras. Nia se sintió inmediatamente pequeña y expuesta, consciente de ser una mancha de diferencia en un lienzo de homogeneidad blanca. Buscó con la mirada a Julián entre la multitud, esperando encontrar una mano amiga o una sonrisa de apoyo, pero lo que encontró fue su espalda, conversando animadamente con un grupo de socios, ignorando deliberadamente su llegada para demostrar quién tenía el poder en la relación. Al acercarse a él, Julián se giró, y su mirada no fue de admiración, sino de inspección técnica, escaneándola de arriba abajo como quien revisa un coche antes de una carrera. «¿Por qué tardaste tanto?», susurró con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, agarrándola del brazo con una firmeza que rozaba el dolor, marcando su posesión ante los demás. Nia sintió el frío de sus dedos a través de la tela del vestido y reprimió un escalofrío. No había calidez en su toque, solo control. «¿Estás bien?», añadió él con un tono condescendiente. «Solo trata de no parecer tan cansada. Arruinas la imagen». Justo detrás de él, como una sombra elegante y venenosa, apareció Camila, luciendo un vestido rojo sangre que gritaba atención y desafío. Su mirada se cruzó con la de Nia, y en sus ojos azules hubo un destello de burla mal disimulada.
un reconocimiento tácito de la incomodidad de la protagonista. «Nia, querida», dijo con una voz dulzona que destilaba sarcasmo, «te ves enorme. Qué valiente venir así. Yo me habría quedado en cama». El comentario, disfrazado de preocupación, fue una daga directa a la inseguridad de Nia, diseñada para desestabilizarla justo antes de entrar al salón principal. Nia sintió cómo las lágrimas amenazaban con asomar, pero se las tragó con fuerza, negándose a darles el placer de verla llorar. Apretó la mandíbula y asintió levemente, incapaz de formular una respuesta ingeniosa, sintiéndose intelectualmente lenta y emocionalmente agotada frente a la agilidad cruel de sus verdugos. Julián rió ante el comentario de Camila, una risa cómplice que dolió más que cualquier insulto directo, confirmando que en ese triángulo, Nia era la extraña, la intrusa que sobraba. La soledad en medio de la multitud se hizo absoluta, un abismo negro que se abría bajo sus pies doloridos. El grupo comenzó a moverse hacia las inmensas puertas dobles del gran salón de cristal, y Nia fue arrastrada por la corriente, su brazo aún atrapado en la garra de su esposo. El sonido de la música clásica y el murmullo de cientos de voces crecían en intensidad, prometiendo una noche larga y extenuante. Al cruzar el umbral, la luz de las lámparas de araña la cegó momentáneamente, y tuvo la premonición oscura de que esa noche algo se rompería, de que la tensión que vibraba en el aire como una cuerda de violín demasiado tensa no podría sostenerse por mucho más tiempo sin estallar. Ya dentro del salón, rodeada por la opulencia asfixiante y las miradas curiosas que juzgaban su vientre y su piel, Nia se sintió más sola que nunca. Se aferró a su bebé mentalmente, su única boya en ese mar de tiburones, mientras Julián la soltaba para ir a buscar bebidas, dejándola a la deriva cerca de una columna de mármol. Allí, de pie y vulnerable, con el dolor en los pies y el corazón encogido, Nia esperó, sin saber que el destino ya había empezado a contar los minutos para su caída, y que la calma aparente de la fiesta era solo el preludio de una tormenta que cambiaría su vida para siempre. La dinámica de la pareja en el salón operaba bajo una coreografía siniestra y perfectamente ensayada, donde cada movimiento público ocultaba una coerción privada. Julián desplazaba a Nia por la estancia no como a una compañera, sino como quien exhibe una adquisición valiosa pero incómoda, con su mano firmemente plantada en la parte baja de su espalda, en un gesto que, para los espectadores lejanos, parecía de protección, pero que para Nia era un cepo de hierro que dirigía y limitaba sus movimientos. Cada vez que se acercaban a un grupo de inversores o socialites, la presión de sus dedos aumentaba imperceptiblemente, una señal física de advertencia para que ella mantuviera la postura erguida y la sonrisa congelada, independientemente del dolor punzante en sus riñones. Él hablaba con una elocuencia encantadora, riendo de las bromas insípidas de los banqueros, mientras Nia permanecía a su lado como un adorno mudo, sintiendo cómo su identidad se diluía en la sombra proyectada por el ego monumental de su esposo, reducida a ser simplemente el vientre que cargaba su legado. En un momento dado, la conversación giró hacia el arte clásico, el único terreno donde Nia se sentía verdaderamente competente y viva, y por un instante, cometió el error de olvidar su papel sumiso. Con un brillo de entusiasmo genuino en los ojos, comenzó a explicar la técnica de restauración de un fresco renacentista mencionado por un invitado, recuperando brevemente su voz y su autoridad intelectual. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Julián la interrumpió con una risa seca y condescendiente, colocando una mano sobre su hombro con una pesadez asfixiante. «Nia es una romántica empedernida», dijo dirigiéndose al grupo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, «pero a veces olvida que el arte es un negocio, no solo pasatiempo de amas de casa aburridas». La humillación fue quirúrgica y pública. Nia sintió cómo la sangre se le subía al rostro, no de ira, sino de una vergüenza profunda al ver cómo él desmantelaba su inteligencia frente a todos, reduciendo su carrera y pasión a un capricho infantil irrelevante. La aparición de Camila en el círculo social intensificó la atmósfera tóxica, transformando la incomodidad en una tortura psicológica abierta. Ella se deslizó al lado de Julián con una familiaridad que traspasaba los límites de la amistad,
tocándole el brazo y susurrando comentarios que provocaban carcajadas exclusivas entre los dos, creando una burbuja de complicidad de la que Nia estaba deliberadamente excluida. Camila lanzaba miradas de reojo a Nia, escaneando su figura embarazada con una mezcla de lástima fingida y repulsión estética, soltando frases de doble filo sobre lo difícil que debe ser mantener la elegancia cuando el cuerpo se deforma tanto. Julián no solo no defendía a su esposa, sino que parecía alimentarse de la validación de Camila, disfrutando del contraste entre la mujer rubia y sofisticada que representaba su pasado libre y la esposa embarazada y agotada que simbolizaba su presente atado, utilizando a Camila como un espejo para magnificar las inseguridades de Nia. Dentro de la mente de Nia, se libraba una batalla silenciosa y devastadora entre la realidad evidente del abuso y la necesidad desesperada de justificarlo para sobrevivir. Mientras soportaba el plantón, intentaba convencerse a sí misma de que el comportamiento de Julián era producto del estrés por la fusión de empresas o la presión de su padre, repitiéndose internamente que él la amaba a su manera y que todo mejoraría cuando naciera el bebé. Esta disonancia cognitiva era su mecanismo de defensa. Admitir que estaba casada con un monstruo implicaba aceptar un terror demasiado grande para procesar en ese estado de vulnerabilidad. Se aferraba a recuerdos fragmentados de cuando él era amable al inicio de la relación, usándolos como un escudo contra la frialdad actual, pero cada minuto que pasaba, esa esperanza se volvía más delgada y frágil, desgastada por la evidencia constante de su desprecio y la soledad abrumadora que sentía estando a centímetros de él. El agotamiento físico de Nia comenzó a volverse insostenible. Sus piernas temblaban visiblemente y sentía mareos intermitentes provocados por el calor, las luces y la falta de comida. Aprovechando una pausa en la conversación, se inclinó discretamente hacia Julián y le susurró una súplica. «Julián, por favor, necesito sentarme 5 minutos. Me siento débil». La reacción de él fue inmediata y carente de cualquier empatía humana. Sus ojos se entrecerraron con irritación, como si ella le hubiera pedido algo obsceno. «No seas dramática ahora», siseó entre dientes sin dejar de sonreír a la sala, apretando su brazo con fuerza. «Estamos con los socios principales de mi padre. Si te sientas ahora parecerás débil y enferma. Aguanta un poco más y deja de avergonzarme con tus quejas». Para Julián, el bienestar físico de su esposa y su hijo no nato era secundario frente a la imperiosa necesidad de proyectar una imagen de poder y virilidad inquebrantable. A medida que avanzaba la noche, el alcohol comenzó a erosionar la fina capa de civismo que cubría la personalidad de Julián, dejando al descubierto su naturaleza más oscura y volátil. Cada copa de whisky escocés que ingería aumentaba su arrogancia y disminuía su paciencia, haciendo que sus comentarios hacia Nia pasaran de ser sutilmente despectivos a abiertamente crueles. Empezó a hacer chistes sobre el peso extra que tendría que pagar en el avión o sobre cómo su vida de soltero era mucho más divertida, buscando la risa fácil de otros hombres a costa de la dignidad de su esposa. Nia notaba el cambio en su olor, una mezcla de licor añejo y feromonas de agresividad, y veía cómo sus pupilas se dilataban con una mezcla de ira contenida y deseo de conflicto. Se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo humana, y ella, atada a él por el matrimonio y el miedo, sabía que era la única que estaba en el radio de la explosión inminente. El racismo velado, que siempre había sido un subtexto en su relación, comenzó a aflorar en la superficie, impulsado por el ambiente elitista y la presencia de Camila. Nia percibía cómo algunos invitados la miraban como a una curiosidad exótica, una intrusa en su torre de marfil, y Julián, lejos de protegerla, parecía querer distanciarse de su elección. Cuando alguien elogió la belleza tropical de Nia, Julián respondió con una mueca de desdén. «Sí, es diferente, ¿verdad? A veces uno se cansa de lo convencional y busca experiencias». La frase, dicha con un tono de objetivación repulsiva, hizo que Nia se sintiera sucia, reducida a un fetiche o un experimento juvenil del heredero rebelde. Se dio cuenta con horror de que para él, ella nunca había sido una compañera, sino un acto de rebeldía contra su padre que ahora,
ante la presión de la herencia, se había convertido en un error que él despreciaba y quería borrar. El aire en el gran salón de cristal se volvió denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba la catástrofe, mientras la música seguía sonando alegremente, ajena al drama que se gestaba. Nia miró a su alrededor buscando una salida, pero se sintió acorralada por las paredes de espejos que multiplicaban su angustia y por la multitud que formaba una barrera impenetrable de indiferencia. Julián estaba ahora visiblemente alterado. Sus gestos eran bruscos, y su voz se elevaba por encima del murmullo general, buscando confrontación. Nia sabía, con esa intuición visceral de las víctimas, que el punto de no retorno se había cruzado. Ya no se trataba de si algo malo iba a suceder, sino de cuándo y con qué magnitud. El lujo que los rodeaba ya no era un escenario de fiesta, sino el telón de fondo brillante y cruel para una tragedia inevitable que estaba a solo unos segundos de desatarse. Julián se había transformado físicamente bajo la influencia insidiosa del alcohol y la presión social, perdiendo la compostura de caballero, para revelar la estructura ósea y tensa de un depredador acorralado. Su rostro, habitualmente pálido y aristocrático, estaba ahora manchado por zonas rojas irregulares que ascendían desde su cuello hasta sus mejillas, delatando el calor volcánico de una ira que apenas lograba contener bajo la piel. Sus ojos, vidriosos y desenfocados por el whisky, se movían con una rapidez paranoica, escaneando el salón en busca de cualquier señal de falta de respeto, interpretando cada susurro ajeno como una crítica directa a su hombría o a su capacidad de liderazgo. Se había aflojado imperceptiblemente el nudo de su corbata de seda, un gesto que rompía la perfección de su atuendo y sugería un desmoronamiento interno, mientras sus manos, inquietas y sudorosas, apretaban el vaso de cristal con tal fuerza que los nudillos se le ponían blancos, amenazando con estallar el recipiente en 1000 pedazos en cualquier momento. Psicológicamente, Julián era un caos de inseguridades compensadas con arrogancia, un niño herido con el poder de un tirano que veía en Nia no a su esposa, sino a la encarnación de todas sus frustraciones acumuladas. La presencia de su padre en el evento, aunque distante físicamente en ese instante, proyectaba una sombra gigantesca sobre su ego, haciéndole sentir pequeño e inadecuado, y necesitaba desesperadamente a alguien sobre quien ejercer un dominio absoluto para recuperar su sensación de control. Nia, con su vulnerabilidad evidente y su dependencia económica, era el blanco perfecto para descargar ese veneno. Él la miraba con un desprecio que iba más allá del desamor, culpándola irracionalmente de su propia infelicidad, convencido de que su embarazo y su origen eran lastres que le impedían brillar como el soltero de oro que alguna vez fue. En su mente distorsionada, cada gesto de dolor o cansancio de ella era un insulto personal, una prueba de que ella no estaba a la altura de las exigencias de su mundo implacable. Camila, actuando como la sacerdotisa de este sacrificio inminente, orbitaba alrededor de Julián con una gracia felina y letal, sabiendo exactamente qué botones presionar para detonar la bomba. Su presencia no era pasiva, era una intervención activa y maliciosa diseñada para marcar territorio y demostrar su superioridad sobre la esposa embarazada. Se acercaba a Julián invadiendo su espacio personal, rozando su brazo con sus dedos manicurados, susurrándole al oído recuerdos de fiestas pasadas y libertades perdidas, avivando la nostalgia de una vida sin responsabilidades. Su perfume, una fragancia intensa y especiada, competía agresivamente con el aroma suave y maternal de Nia, creando una atmósfera olfativa de conflicto, donde la sensualidad agresiva de la amante intentaba asfixiar la dignidad silenciosa de la esposa. Camila se había convertido en el eco oscuro de los peores pensamientos de Julián, validando su crueldad y dándole permiso moral para ser el monstruo que deseaba ser. El ambiente alrededor del trío se cargó de una densidad casi líquida, una burbuja de toxicidad que repelía cualquier intento de normalidad y hacía que el aire fuera difícil de respirar, mientras el resto de la fiesta continuaba con su flujo de risas superficiales y tintineo de copas. En ese pequeño círculo, el tiempo parecía haberse ralentizado, enfocado enteramente en la dinámica de poder que se estaba gestando. Las luces de las arañas de cristal, que antes parecían estrellas distantes,
Ahora se sentían como focos de interrogatorio, brillando con una intensidad acusadora que hacía sudar a Nia y resaltaba la fealdad moral de sus acompañantes. La música clásica, exquisita y refinada, sonaba ahora como una banda sonora irónica y disonante para la violencia psicológica que estaba ocurriendo, un contraste grotesco entre la belleza del arte y la fealdad de la conducta humana que se desarrollaba en el centro de la pista. La tensión escaló un peldaño crítico cuando un camarero pasó con una bandeja de plata cargada de copas de champán vintage, y Julián, en un impulso de control absurdo, tomó 2 copas. Con una sonrisa torcida y desafiante, le extendió una a Nia, ignorando deliberadamente su estado avanzado de gestación y las recomendaciones médicas que él conocía perfectamente. «Vamos, cariño, una copa no te hará daño», insistió con una voz que fingía amabilidad, pero que ocultaba una orden ineludible, elevando el tono para que los invitados cercanos pudieran escuchar su generosidad. Era una prueba de lealtad pública, un test retorcido para ver si ella estaba dispuesta a poner sus deseos por encima de la salud del bebé solo para complacerlo, obligándola a elegir entre su instinto maternal y la obediencia conyugal en un escenario donde cualquier elección tendría consecuencias nefastas. Nia miró la copa burbujeante como si contuviera veneno, sintiendo una oleada de náuseas provocada por el miedo y la incredulidad ante la petición de su esposo. Con una dignidad temblorosa, negó suavemente con la cabeza, manteniendo las manos protectoramente sobre su vientre, y respondió con una voz que intentó mantener firme: «No puedo, Julián, ya lo sabes, por el bebé». Su rechazo fue educado, casi una disculpa, pero en el código distorsionado de Julián resonó como un grito de rebelión, una negativa pública a aceptar su regalo y, por extensión, su autoridad. Los ojos de Nia suplicaban comprensión, pidiéndole con la mirada que no hiciera una escena, que recordara por un segundo que lo que llevaba dentro era su propio hijo, pero encontró en él una pared de hielo impenetrable que no dejaba pasar ninguna emoción humana. La reacción de Julián ante la negativa fue visceral. Su sonrisa se congeló en una mueca rígida, y sus ojos destellaron con una furia fría y calculadora. Bajó la copa lentamente, pero no la devolvió a la bandeja, sino que la sostuvo como un arma, sintiéndose humillado ante la mirada de los espectadores que, según él, lo juzgaban por no poder controlar a su mujer. Sintió que su masculinidad estaba siendo cuestionada en su propio terreno, y la vergüenza se transformó instantáneamente en una necesidad urgente de castigo. Se acercó un paso más a Nia, invadiendo su espacio vital de manera amenazante, emanando una energía agresiva que hizo que ella retrocediera instintivamente, tropezando ligeramente con sus propios pies hinchados, lo que solo sirvió para aumentar la irritación de él ante su torpeza. Fue entonces cuando Camila, observando la duda en los ojos de Julián, decidió lanzar el golpe de gracia verbal que rompería los diques de contención. Con una risa suave y cristalina que cortó el aire tenso, comentó en voz alta, asegurándose de ser escuchada por el círculo inmediato: «Pobre Julián, parece que tu esposa ya te tiene con correa corta. Qué aburrido se ha vuelto todo desde que sentaste cabeza». Las palabras, elegidas con precisión quirúrgica para herir el ego frágil de un narcisista, flotaron en el aire como una sentencia condenatoria. Camila miró a Nia con una satisfacción perversa, sabiendo que acababa de firmar la sentencia de la protagonista, disfrutando del poder que tenía para manipular la violencia de un hombre contra otra mujer sin ensuciarse las manos. Nia sintió el impacto de esas palabras físicamente, como si le hubieran abofeteado el alma. Su corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas, un ritmo frenético de pánico puro. El sudor frío le recorrió la espalda bajo el vestido de seda, y sintió cómo la habitación comenzaba a girar lentamente a su alrededor, los colores y las luces mezclándose en una mancha vertiginosa. Sabía, con una certeza aterradora, que Camila había cruzado una línea roja y que Julián no dejaría pasar ese comentario sin una reacción desproporcionada. Se sintió atrapada en una pesadilla a cámara lenta, viendo cómo los engranajes de la violencia se ponían en marcha sin poder hacer nada para detenerlos, sola y desarmada frente a 2 depredadores que se alimentaban de su miedo. Los invitados alrededor, que hasta ese momento habían fingido ignorar la tensión,
Ahora giraban sus cabezas sutilmente, atraídos por el olor a conflicto como tiburones hacia la sangre. El murmullo de las conversaciones descendió una octava, volviéndose un zumbido expectante. La élite social, aburrida de la perfección, anhelaba secretamente el escándalo, y Julián, hipersensible a la atención pública, sintió el peso de esas miradas como un juicio sobre su virilidad. Se sintió expuesto, ridiculizado por el comentario de su examante, y desafiado por la desobediencia de su esposa, y su mente, nublada por el alcohol, llegó a la conclusión de que la única forma de recuperar el respeto era a través de una demostración de fuerza bruta e inequívoca. Julián reaccionó con una rapidez aterradora, cerrando la distancia entre él y Nia en un solo movimiento fluido y agresivo. Su mano izquierda, que hasta entonces sostenía la copa, la dejó sobre una mesa cercana con un golpe seco, y su mano derecha se disparó para agarrar el brazo de Nia, justo por encima del codo. No fue un agarre suave para guiarla. Sus dedos se clavaron en la carne blanda de su brazo con una presión viciosa, hundiendo las uñas a través de la tela delicada del vestido, buscando causar dolor físico inmediato. Nia dejó escapar un pequeño gemido de sorpresa y dolor, sus ojos abriéndose desmesuradamente al sentir la fuerza real de su esposo, una fuerza que prometía daño y que no tenía intención de soltarla. Acercando su rostro al de ella hasta que sus narices casi se tocaron, Julián le susurró con una voz que era un siseo de serpiente, inaudible para los demás pero ensordecedor para ella. No te atrevas a dejarme en ridículo delante de mi gente. Bebe la maldita copa o te juro que te arrepentirás. El aliento cargado de alcohol golpeó el rostro de Nia, y ella pudo ver los capilares rotos en los ojos de él, la locura temporal que había tomado el control de su mente. Era una amenaza directa, sin filtros ni máscaras sociales, una declaración de guerra en medio de una fiesta de gala. Nia, paralizada por el terror, sintió como sus piernas amenazaban con ceder, pero el agarre de hierro en su brazo la mantenía en pie a la fuerza, convertida en un rehén de su propio matrimonio. El miedo de Nia no era solo por ella. Su mente voló instintivamente hacia el bebé, sintiendo una necesidad biológica y desesperada de protegerlo de la energía tóxica que emanaba de su padre. Intentó soltarse con un movimiento suave, un tirón discreto para liberar su brazo sin causar un escándalo, susurrando: «Julián, me estás lastimando, por favor, suéltame». Su voz era un hilo de angustia, pero en lugar de apaciguarlo, su resistencia solo sirvió para echar gasolina al fuego de su ira. Para Julián, el hecho de que ella intentara alejarse físicamente era la confirmación final de su rechazo, un acto de insubordinación intolerable que debía ser corregido de inmediato y con contundencia ejemplar. La atmósfera en ese rincón del salón se volvió irrespirable. El aire parecía haberse solidificado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Los sonidos de la fiesta, la música, las risas, todo parecía provenir de una dimensión lejana, amortiguado por el túnel de visión que se había formado alrededor de la pareja. Nia podía escuchar su propia respiración acelerada, un sonido rasposo y agónico, y veía con una claridad hiperrealista los detalles más nimios. Una gota de sudor corriendo por la sien de Julián, el brillo malicioso en los ojos de Camila, la textura del mármol bajo sus pies doloridos. Era el momento de calma tensa antes del huracán, el segundo en el que el mundo contiene la respiración antes de que se rompa el dique. Camila, observando la escena con una copa de vino en la mano, esbozó una sonrisa que era pura crueldad estética, disfrutando del espectáculo como quien ve una obra de teatro trágica desde un palco privado. No hizo ningún intento de intervenir ni de calmar la situación. Al contrario, su postura relajada y su mirada burlona actuaban como un incentivo silencioso para Julián, recordándole que ella estaba allí, observando su desempeño, juzgando si era lo suficientemente hombre para controlar la situación. Ella representaba al público que Julián desesperadamente quería impresionar, y él estaba dispuesto a sacrificar a su esposa en el altar de su aprobación. Dentro de Julián, algo se rompió definitivamente. La última atadura de la civilización se soltó, liberando una oleada de furia primitiva que inundó su sistema nervioso. Ya no veía a Nia, la mujer con la que se había casado,
Veía al enemigo, al obstáculo, a la causa de toda su vergüenza y frustración. El alcohol había disuelto su conciencia y amplificado sus impulsos más oscuros, y la lógica desapareció para dar paso a la pura reacción física. Su agarre en el brazo de ella se apretó aún más, hasta el punto de cortar la circulación, y su cuerpo se tensó como un arco a punto de disparar una flecha mortal. Nia, sintiendo el cambio en la energía de él, intentó una última y desesperada maniobra de evasión. «Me voy al baño», dijo con voz temblorosa, tratando de girarse y romper el contacto físico, dispuesta a huir aunque fuera cojeando. Fue un intento de supervivencia, un instinto animal de escapar de la garra del depredador, pero fue un error fatal. Al intentar girarse, su movimiento fue interpretado por Julián como un abandono público, como si ella le estuviera dando la espalda despreciativamente frente a toda la alta sociedad. Y eso fue el detonante final que su ego no pudo soportar. El tirón que dio Julián para detenerla fue tan violento que casi le disloca el hombro, frenando su huida en seco y haciéndola girar de nuevo hacia él con una fuerza brutal. La brusquedad del movimiento hizo que el vestido de Nia crujiera y que ella perdiera momentáneamente el equilibrio, quedando a merced de la gravedad y del agarre de su esposo. «Tú no vas a ninguna parte hasta que yo lo diga», gruñó él, con la voz deformada por la rabia, eliminando cualquier pretensión de etiqueta o discreción. La violencia, que hasta entonces había sido psicológica y contenida, se desbordó hacia el plano físico, visible e innegable para cualquiera que estuviera mirando. El silencio descendió sobre ellos como una campana de cristal, aislándolos del resto del universo. Nia miró a los ojos de Julián y vio el abismo. No había reconocimiento, no había amor, ni siquiera había humanidad, solo una oscuridad vacía y amenazante. Comprendió, con una claridad que le heló la sangre, que ya no había palabras que pudieran salvarla, que la diplomacia y la sumisión habían fallado, y que el dolor era inevitable. Se preparó internamente para el impacto, contrayendo sus músculos alrededor de su vientre en un último y fútil intento de protección. El tiempo se detuvo en ese instante preciso, el milisegundo eterno que precede a la catástrofe. La mano libre de Julián comenzó a levantarse, no con la intención de acariciar, sino con la trayectoria balística de un arma cargada. Los ojos de los espectadores se abrieron con horror anticipado, los teléfonos móviles se elevaron instintivamente, y la música pareció desvanecerse en la nada. Nia cerró los ojos, atrapada en la inmovilidad del terror, mientras la sombra del brazo de su esposo se proyectaba sobre ella, oscureciendo su mundo y marcando el final de su vida tal como la conocía, justo antes de que el infierno se desatara en la tierra. El movimiento del brazo de Julián rompió la inercia del aire con una violencia calculada, una trayectoria cruel que parecía desafiar las leyes del tiempo al ralentizarse en la percepción aterrorizada de Nia. No fue un gesto impulsivo ni torpe, sino la ejecución precisa de una sentencia dictada por su ego herido, impulsada por la fuerza cinética de todo su cuerpo girando sobre el eje de su furia. Nia vio venir el golpe como quien observa la llegada de un tsunami desde la orilla, incapaz de moverse, atrapada por la pesadez de su vientre y los tacones que la anclaban al suelo como grilletes de oro. En esa fracción de segundo interminable, los ojos de él no mostraban arrepentimiento, sino una determinación gélida de infligir daño, de marcar su propiedad con dolor, transformando su mano, que alguna vez prometió caricias, en un instrumento contundente de castigo, diseñado para quebrantar su voluntad frente a la élite que los observaba. El impacto conectó con el rostro de Nia con un sonido estruendoso y seco, similar al chasquido de un látigo, rompiendo la barrera del sonido, que resonó con una claridad obscena por encima de la música de cuerdas. La fuerza del golpe fue tal que le sacudió la cabeza violentamente hacia un lado, provocando un latigazo cervical que envió una descarga eléctrica de dolor a través de su columna vertebral. No hubo teatralidad en el momento, solo una brutalidad física cruda y nauseabunda. La piel de su mejilla se rompió instantáneamente bajo el impacto del anillo de sello de Julián, y el labio se le partió con un estallido de sangre caliente. El mundo visual de Nia se fragmentó en destellos blancos y negros, y su equilibrio, ya precario por el embarazo, se desintegró por completo,
dejándola a merced de una gravedad que repentinamente se sentía hostil e implacable. La caída fue un descenso angustioso y descoordinado, una lucha desesperada contra la física donde el instinto maternal anuló cualquier reflejo de autoprotección personal. Mientras su cuerpo se desplomaba hacia el suelo, la mente de Nia, operando a una velocidad vertiginosa, ordenó a sus extremidades no buscar apoyo para frenar el golpe, sino envolver su abdomen en un abrazo protector. Giró el torso en el aire con un esfuerzo supremo y doloroso, sacrificando su hombro y su cadera para evitar que su vientre impactara directamente contra la superficie dura. Fue un acto de sacrificio biológico puro. En medio del vértigo y el terror, su única prioridad fue convertirse en un escudo humano para la vida que llevaba dentro, aceptando recibir todo el daño estructural con tal de amortiguar la caída para su hijo no nato. El encuentro con el suelo de mármol fue un choque sordo y definitivo, que pareció vibrar a través de los cimientos del hotel. La cadera de Nia absorbió la mayor parte del impacto con un crujido enfermizo que le robó el aire de los pulmones, dejándola momentáneamente paralizada por una ola de dolor agudo que irradió desde su pelvis hasta sus piernas. Quedó tendida en una posición antinatural y vulnerable, con el vestido de seda color champán arremolinado a su alrededor, como los restos de un naufragio, y una de sus sandalias de diseño salió despedida, exponiendo su pie hinchado y desnudo. La frialdad de la piedra penetró inmediatamente a través de su ropa y su piel, un contraste térmico violento con el calor de la vergüenza y la sangre que comenzaba a manar de su boca, marcando el punto exacto donde su dignidad había sido aplastada. Inmediatamente después del golpe, los sentidos de Nia fueron asaltados por una cacofonía interna de señales de alarma. Un zumbido agudo y penetrante, como el de una frecuencia de radio mal sintonizada, anuló los sonidos del salón, aislándola en una burbuja de confusión sensorial. El sabor metálico y salado de su propia sangre inundó su garganta, provocándole arcadas, mientras su visión intentaba enfocarse inútilmente a través de las lágrimas que brotaban por el dolor físico. Su respiración era superficial y entrecortada. Cada inhalación era una lucha contra el pánico que amenazaba con ahogarla. No sentía las piernas, solo un entumecimiento extraño y lejano, y su mano derecha, temblorosa y manchada de rojo al tocarse el labio, se movió frenéticamente hacia su vientre, buscando desesperadamente confirmar la integridad de su refugio sagrado, el gran salón de cristal, que segundos antes bullía con conversaciones frívolas y melodías clásicas, cayó en un silencio sepulcral y absoluto, como si alguien hubiera cortado los cables de la realidad. La orquesta dejó de tocar abruptamente, con los arcos de los violines suspendidos en el aire, y el tintineo de la platería cesó de golpe. Cientos de cabezas se giraron al unísono hacia el epicentro de la violencia, con los rostros congelados en máscaras de incredulidad y horror grotesco. Nadie respiraba, nadie se movía. Era una parálisis colectiva provocada por la ruptura brutal del contrato social, un momento en el que la civilización se desmoronó para revelar la barbarie subyacente. La escena tenía la calidad estática de una pintura macabra, donde la belleza del entorno servía solo para resaltar la fealdad del acto cometido. Entonces, la inmovilidad se rompió no con ayuda, sino con el gesto moderno y deshumanizado del voyeurismo digital. Como impulsados por un resorte mecánico, docenas de teléfonos móviles emergieron de los bolsillos y bolsos, elevándose en el aire como luciérnagas tecnológicas hambrientas de tragedia. Las pantallas iluminadas comenzaron a grabar, capturando el ángulo perfecto de la mujer caída y el hombre agresor, transmitiendo el sufrimiento de Nia en tiempo real al mundo exterior antes de que alguien siquiera pensara en ofrecerle una mano. El flash de una cámara disparó, luego otro, creando una tormenta estroboscópica que cegaba a la víctima y convertía su momento más bajo en un espectáculo de consumo masivo, evidenciando una desconexión moral aterradora entre los testigos y el ser humano que sangraba en el suelo. Julián permaneció de pie sobre ella, con el pecho agitado y la mano agresora aún pulsando por el impacto, mirándola desde su altura con una mezcla tóxica de satisfacción y pánico incipiente. Por un instante fugaz, pareció darse cuenta de la magnitud de su error al ver la sangre en el suelo, pero su narcisismo se activó inmediatamente para protegerlo de la culpa.
Su rostro se contorsionó en una mueca defensiva, y en lugar de arrodillarse para ayudarla, dio un paso atrás, como si ella fuera contagiosa, limpiándose la mano en su pantalón de smoking como si quisiera borrar el contacto. «Mira lo que me has hecho hacer», murmuró, proyectando la responsabilidad sobre la víctima, construyendo instantáneamente una narrativa donde él era el provocado y ella la causante del desastre, negándose a aceptar el monstruo que acababa de liberar. Pero para Nia, Julián y la multitud habían dejado de existir. Su universo entero se había contraído a las dimensiones de su útero. El terror más profundo, un miedo que helaba la sangre mucho más que el golpe en la cara, era el silencio absoluto que provenía de su interior. Con las manos presionando frenéticamente su abdomen duro y tenso, esperaba una señal, un movimiento, una protesta de la vida que albergaba, pero solo encontraba quietud. La adrenalina inundaba su sistema, pero su mente estaba bloqueada en una sola pregunta aterradora. ¿Está vivo? El dolor de su cadera y su labio era irrelevante comparado con la agonía psicológica de esa incertidumbre. Sentía que se estaba desgarrando por dentro, no por la caída, sino por la posibilidad insoportable de haber fallado en su misión más primordial de protección. La escena visual era de un contraste devastadoramente cinematográfico. El cuerpo de Nia, envuelto en seda brillante ahora manchada de rojo carmesí, yacía como una muñeca rota sobre el mármol blanco inmaculado, bajo la luz dorada y cruel de las arañas de cristal. Camila, en su vestido rojo, se llevó una mano a la boca, no por empatía, sino por la sorpresa de ver que el juego se había salido de control, dando un paso atrás para no ser salpicada por el escándalo. La sangre de Nia goteaba lentamente sobre el piso, un líquido oscuro y vital que violaba la pureza artificial del hotel de lujo, escribiendo una acusación imborrable que ninguna cantidad de dinero o influencia podría limpiar. Era la imagen gráfica de la inocencia sacrificada en el altar de la arrogancia masculina, una fotografía mental que perseguiría a todos los presentes para siempre. Finalmente, el shock inicial de Nia dio paso a la reacción, pero no fue un llanto de dolor ni una súplica de perdón a su esposo. Desde el suelo, con la voz quebrada y la boca llena de sangre, soltó un alarido gutural y primario que rasgó el silencio del salón y erizó la piel de los espectadores. «Mi bebé. Alguien ayúdeme con mi bebé», gritó con la desesperación de una madre leona herida, exponiendo la crueldad de Julián ante el mundo con una claridad devastadora. Su grito no pedía salvación para ella misma, sino justicia para su hijo, y en ese clamor agónico, la burbuja de poder de Julián estalló definitivamente, transformando la gala en la escena de un crimen y a Nia en el testigo acusador de su propia tragedia. El grito desgarrador de Nia actuó como un detonante explosivo que demolió instantáneamente la fachada de civilidad del evento, transformando la elegancia estática del gran salón en un pandemonium cinético y ruidoso. La parálisis inicial de los invitados se rompió violentamente, dando paso a una marea de reacciones caóticas donde el pánico y el morbo colisionaban sin control. Algunos comensales, movidos por un instinto de autopreservación cobarde, retrocedieron atropelladamente derribando sillas y copas en su afán por distanciarse del epicentro del escándalo, mientras que otros, impulsados por una curiosidad depredadora, cerraron el círculo alrededor de la víctima como buitres atraídos por la carrona. El aire se llenó de un estruendo de voces superpuestas, gritos pidiendo un médico, exclamaciones de horror fingido y el sonido incesante de los obturadores de las cámaras, creando una cacofonía ensordecedora que enterró cualquier vestigio de la música clásica que sonaba momentos antes. En medio de este torbellino humano, Julián intentó desesperadamente recuperar el control de una narrativa que se le escapaba como arena entre los dedos. Con el rostro desencajado por el miedo a las consecuencias y no por la preocupación hacia su esposa, comenzó a gesticular frenéticamente hacia los invitados más cercanos, alzando la voz para imponer su versión de los hechos sobre la evidencia visual de la sangre. «Nadie se acerque, necesita aire», gritó con una autoridad impostada, interponiéndose físicamente entre Nia y los testigos, no para protegerla, sino para bloquear la visión de su obra destructiva. Su mente, operando en modo de supervivencia narcisista, buscaba minimizar el daño a su reputación,
tratando de convertir la agresión en un incidente médico desafortunado, sudando profusamente, mientras veía cómo las miradas de admiración de sus socios se transformaban en juicios silenciosos y condenatorios. La estrategia de Julián evolucionó rápidamente hacia la manipulación y el gaslighting público, lanzando mentiras con una convicción aterradora mientras señalaba el cuerpo tembloroso de su esposa. Está histérica. Son las hormonas del embarazo. Perdió el equilibrio. Vociferaba dirigiéndose a las cámaras de los celulares que lo apuntaban como armas acusadoras. Ustedes saben cómo se ponen las mujeres en su estado. Se desmayó y se golpeó sola, insistió, intentando reescribir la historia en tiempo real, buscando cómplices entre los hombres presentes apelando a estereotipos misóginos. Sin embargo, la sangre manchando el mármol y la marca roja de su mano en el rostro de Nia eran verdades demasiado gráficas para ser ocultadas por palabras vacías. Sus excusas sonaban huecas y grotescas, rebotando contra las paredes de un salón que ya lo había sentenciado en el tribunal de la opinión pública. Camila, observando cómo el barco de Julián se hundía irremediablemente en un mar de descrédito, tomó una decisión fría y calculadora basada puramente en su propio interés. Al ver que los objetivos de las cámaras comenzaban a girar hacia ella, buscándola como parte de la ecuación del desastre, su expresión de burla se transformó en una máscara de indiferencia gélida, sin mirar atrás, y mucho menos ofrecer ayuda a la mujer que había contribuido a destruir. Comenzó a retroceder sigilosamente hacia las salidas laterales, deslizándose entre la multitud como una sombra roja que huye de la luz. Su huida fue el acto final de traición, dejando a Julián solo en el escenario que ella misma había ayudado a montar, borrándose de la escena del crimen antes de que la mancha social pudiera alcanzar el dobladillo de su vestido de diseñador. Mientras tanto, la reacción del personal del hotel y de la seguridad privada añadió una capa más de caos a la escena, intentando imponer orden en una anarquía de emociones desbordadas. Un muro de guardaespaldas con auriculares y trajes oscuros irrumpió en el círculo central, empujando a los invitados curiosos y tratando inútilmente de bloquear la visión de los teléfonos móviles con sus manos y cuerpos. «Circulen, por favor, no hay nada que ver aquí», repetían mecánicamente, una frase absurda ante la tragedia humana que se desarrollaba a sus pies. El choque entre la fuerza bruta de la seguridad y la insistencia de la prensa social creó conatos de violencia física en la periferia, con empujones y gritos que aumentaban la sensación de que el mundo civilizado se estaba desmoronando dentro de esas 4 paredes doradas. Desde su perspectiva, a ras de suelo, el mundo de Nia era una pesadilla fragmentada y vertiginosa, un caleidoscopio de zapatos de charol, piernas de pantalones y destellos de flashes que herían sus retinas. El dolor físico se había convertido en un latido omnipresente que abarcaba todo su cuerpo, pero su mente luchaba heroicamente por mantenerse consciente, anclada en la necesidad de monitorear a su bebé. Escuchaba las mentiras de Julián como un zumbido lejano y distorsionado, incapaz de articular una defensa verbal, sintiéndose infinitamente pequeña y vulnerable bajo el peso de las miradas ajenas. Cada vez que intentaba moverse, el salón giraba violentamente, y la sensación de desamparo era tan absoluta que deseó que el suelo de mármol se abriera y la tragara para siempre, lejos de tanta crueldad y ruido. La inacción colectiva fue finalmente rota no por un médico ni un millonario, sino por un joven camarero que, ignorando el protocolo y el riesgo de despido, se arrodilló junto a Nia con una expresión de genuina angustia humana. Se quitó su chaqueta de uniforme blanca y la colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de ella, un gesto de dignidad y calor en medio del frío institucional. «Señora, ¿me escucha? No se mueva, la ayuda ya viene», le susurró con voz calmada, tomando su mano manchada de sangre con delicadeza. Ese contacto humano, desprovisto de interés o juicio, fue el primer salvavidas real que Nia encontró en la tormenta, un recordatorio de que aún existía compasión en el mundo, rompiendo el aislamiento terrorífico en el que Julián la había sumido. Julián, al ver al camarero tocando a su esposa, reaccionó con un ataque de celos territoriales y paranoia, intentando apartar al joven con un empujón brusco. «Quítale las manos de encima. Es mi mujer. Yo me encargo», rugió,
tratando de levantar a Nia a la fuerza para sacarla de allí y ocultar la evidencia de su crimen en la privacidad de su suite. Pero esta vez, el público no permaneció pasivo. Un murmullo de desaprobación colectiva se elevó como una ola, y varios invitados se interpusieron, formando una barrera humana entre el agresor y la víctima. «Déjala en paz, animal», gritó alguien desde la multitud, marcando el momento exacto en que Julián perdió su poder. Su autoridad se evaporó frente a la indignación moral de la masa, dejándolo impotente y expuesto. El sonido inconfundible y estridente de las sirenas comenzó a filtrarse desde la calle, atravesando las ventanas cerradas y anunciando la llegada de la realidad legal y médica. Las puertas principales del salón se abrieron de golpe para dar paso a un equipo de paramédicos, vestidos con uniformes reflectantes de color naranja y azul, que contrastaban violentamente con la etiqueta negra del evento. Entraron corriendo con una camilla y maletines de equipo médico, cortando a través de la multitud con una eficiencia profesional que no admitía demoras. La atmósfera cambió instantáneamente de un drama social a una emergencia crítica. El espacio alrededor de Nia se despejó por orden de los médicos, y el silencio volvió a caer, esta vez cargado de una tensión expectante sobre la vida y la muerte. Los paramédicos trabajaron sobre Nia con una rapidez asombrosa, evaluando sus signos vitales, inmovilizando su cuello con un collarín rígido y revisando su abdomen con toques expertos y urgentes. Nia, entre la bruma del dolor, solo podía formular una pregunta, repitiéndola como un mantra desesperado entre sollozos. «Mi bebé, el corazón de mi bebé». Uno de los médicos, una mujer con mirada firme y compasiva, le apretó el hombro mientras le colocaba una mascarilla de oxígeno. «Vamos a llevarte al hospital ahora mismo. Mantente despierta con nosotros. Lucha por él», le dijo, sin darle falsas esperanzas pero ofreciéndole un objetivo claro. La sensación del oxígeno frío entrando en sus pulmones le dio una claridad momentánea, permitiéndole enfocar su voluntad en una sola cosa: resistir. El momento de trasladar a Nia a la camilla fue de una tensión insoportable. Cada movimiento provocaba muecas de dolor en su rostro deformado por el golpe, arrancando suspiros de angustia a los espectadores. Al ser elevada, Nia quedó expuesta a la vista de todos una última vez, una figura trágica flotando sobre las cabezas de la élite, con su vestido arruinado y su dignidad intacta solo por su valentía. Mientras la sacaban rodando rápidamente hacia la salida, el rastro de gotas de sangre que dejaba tras de sí marcaba el camino de la vergüenza para todos los presentes, una línea roja que dividía él antes y él después de esa noche fatídica. Julián intentó seguir la camilla, gritando que tenía derecho a ir, pero fue retenido firmemente por el jefe de seguridad del hotel, quedándose atrás, solo y derrotado. El trayecto por los pasillos del hotel fue una borrosidad de luces de techo y rostros de personal que miraban con asombro. El sonido de las ruedas de la camilla sobre las alfombras y luego sobre el mármol del vestíbulo resonaba con un ritmo urgente. Nia sentía que se alejaba de una prisión para entrar en una zona de guerra diferente, la de la supervivencia médica. El olor a desinfectante y alcohol de los paramédicos comenzó a reemplazar el aroma a perfume caro y miedo que la había envuelto durante horas. Se aferraba a los barandales de la camilla con los nudillos blancos, cerrando los ojos para bloquear el mundo exterior y concentrarse en la oscuridad interior de su cuerpo, enviando ondas de amor y fuerza a la pequeña vida que dependía de ella. Al salir al exterior, la noche fresca golpeó su rostro, y el mundo se tiñó de luces azules y rojas giratorias que rebotaban contra la fachada imponente del Hotel Ritz. La presencia policial ya estaba allí, con agentes acordonando la entrada y manteniendo a raya a los paparazzi que se habían congregado como tiburones al oler la sangre. El caos social del interior se había derramado hacia la calle, convirtiendo la entrada de lujo en una escena de crimen oficial. Nia fue subida a la ambulancia, un espacio cerrado y clínico lleno de máquinas y monitores, que se sintió paradójicamente más seguro que el salón de baile. Las puertas traseras se cerraron, bloqueando la visión de Julián, del hotel y de su vida anterior, sellándola en una cápsula de emergencia, donde solo importaba el latido de 2 corazones. Mientras la ambulancia arrancaba con un aullido de sirenas, lejos de allí,
En un despacho revestido de madera oscura y cuero antiguo, un teléfono privado comenzó a sonar con una insistencia inusual a esas horas de la noche. Don Augusto, el patriarca, contestó con su voz grave y autoritaria, esperando un informe de negocios o una trivialidad. Sin embargo, al escuchar las primeras palabras de su jefe de seguridad narrando los hechos, el color abandonó su rostro y una frialdad mortal se instaló en sus ojos. No hubo gritos ni explosiones de ira inmediata, solo un silencio denso y pesado, el tipo de calma que precede a la devastación total. La noticia de la agresión y la deshonra pública de su apellido despertó en él una fuerza dormida, una maquinaria de justicia implacable que estaba a punto de ponerse en marcha contra su propia sangre. Dentro de la ambulancia en movimiento, Nia luchaba contra la inconsciencia que la acechaba como una marea negra y dulce. El sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo frenético de su propio corazón, pero ella buscaba otro sonido, uno que aún no podía escuchar. Con las últimas reservas de su energía, miró al paramédico y susurró una promesa al aire viciado del vehículo, una declaración de guerra dirigida al hombre que la había roto. No vas a ganar, no te vas a llevar a mi hijo. Y mientras la oscuridad finalmente la reclamaba, la imagen de la justicia, no divina sino humana y terrible, comenzaba a formarse en el horizonte, prometiendo que el amanecer traería consigo no solo dolor, sino también la retribución inevitable que Julián jamás vio venir. En la penumbra solemne de su despacho privado, situado en la planta más alta de la torre corporativa familiar, don Augusto permanecía inmóvil frente al ventanal que dominaba la ciudad, con la ciudad brillando a sus pies como un tablero de ajedrez eléctrico. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por el crepitar suave de un cigarro puro que se consumía olvidado en el cenicero de cristal, liberando una columna de humo gris que danzaba en el aire estancado. La llamada telefónica había terminado hace 10 minutos, pero el eco de las palabras de su jefe de seguridad seguía rebotando en las paredes revestidas de caoba, informándole con detalles brutales sobre la agresión, la sangre y el escándalo mediático. No había gritado, no había arrojado objetos. Su reacción fue una implosión interna, un colapso controlado de su orgullo paternal. Sentía un peso opresivo en el pecho, una mezcla tóxica de vergüenza ancestral y una furia volcánica que, a diferencia de la de su hijo, era fría, calculadora y absolutamente letal. Sobre su escritorio de roble macizo, una tableta reproducía en bucle el video que ya se había viralizado en todas las plataformas digitales, mostrando la caída de Nia una y otra vez. Don Augusto observaba la escena con ojos de juez, analizando cada fotograma, la postura arrogante de Julián, la indefensión de Nia, la crueldad del golpe y, sobre todo, la cobardía repugnante de atacar a una mujer embarazada. Cada repetición del sonido de la bofetada era un martillazo a su propio honor, una prueba irrefutable de que había fallado en su tarea más fundamental, criar a un hombre íntegro, ver a su nuera en el suelo, protegiendo con su cuerpo al futuro de la dinastía mientras su hijo se limpiaba la mano con desdén. Rompió algo definitivo en su interior. La lealtad de sangre, que para él era sagrada, se evaporó en ese instante, reemplazada por la necesidad imperiosa de extirpar el cáncer que amenazaba con pudrir todo su legado. La decisión que tomó en esos minutos de soledad no fue impulsiva, sino estratégica y definitiva, nacida de una claridad moral despiadada. Entendió que Julián no era solo un pasivo tóxico para la empresa, sino un peligro real para la única inocencia que quedaba en la familia, su nieto. Se alisó el traje con un movimiento automático, recuperando su postura de patriarca temible, y su rostro se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. No iba a gastar ni un centavo en abogados defensores, ni en equipos de relaciones públicas para limpiar la imagen de su hijo. Al contrario, utilizaría su inmensa fortuna y poder para asegurarse de que el castigo fuera bíblico. La herencia, ese peso dorado que Julián siempre dio por sentado, estaba a punto de convertirse en el instrumento de su destrucción total. Levantó el auricular del teléfono encriptado de su escritorio y marcó el número de su director jurídico global, un hombre acostumbrado a resolver crisis imposibles a cualquier hora de la madrugada. Cuando la voz al otro lado respondió con cautela,
La orden de don Augusto fue breve, precisa y carente de cualquier emoción paternal. Congela todas las cuentas de Julián inmediatamente, bloquea sus tarjetas, revoca sus accesos a las propiedades y prepara los documentos de desheredación por causa indigna. Quiero que al amanecer no tenga ni para comprar un café, y contacta al mejor penalista del país. Pero no para él, para mi nuera. Colgó sin esperar respuesta, sintiendo cómo la maquinaria de guerra que había construido durante décadas cambiaba de objetivo, apuntando ahora sus cañones hacia su propia carne y sangre. Mientras tanto, en la asepsia cegadora de la unidad de recuperación del hospital privado, Nia despertaba lentamente de un sueño inducido por sedantes, emergiendo de la oscuridad hacia un mundo de luces blancas y pitidos rítmicos. El dolor físico regresó en oleadas, el ardor punzante en su labio suturado, la rigidez dolorosa en su cadera y el dolor de cabeza sordo que latía detrás de sus ojos. El ambiente olía a yodo y a limpio, un contraste violento con el perfume y el alcohol de la gala, pero lo que dominaba sus sentidos era el miedo residual, la memoria muscular del impacto. Sus ojos recorrieron la habitación desconocida con pánico, buscando amenazas en las sombras, sintiéndose pequeña y desprotegida en esa cama de sábanas almidonadas, hasta que su mirada se posó en el monitor fetal a su lado, donde una línea verde trazaba montañas constantes y tranquilizadoras. El sonido del latido del corazón de su bebé, amplificado por la máquina, era la música más hermosa que jamás había escuchado, una sinfonía de resistencia que llenaba la habitación y calmaba su propia taquicardia. Llevó su mano, ahora conectada a una vía intravenosa, hacia su vientre, acariciando la piel tensa con una reverencia casi religiosa, comprobando que el milagro seguía allí, vivo y ajeno a la violencia del mundo exterior. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía, mezclado con una rabia nueva que comenzaba a cristalizarse en su pecho. Ya no era la víctima que suplicaba en el suelo del hotel. El trauma había quemado su ingenuidad y su miedo, dejando en su lugar un instinto de protección feroz y una determinación de acero para asegurarse de que Julián nunca más pudiera acercarse a ellos. La puerta de la habitación se abrió con suavidad, y la atmósfera cambió instantáneamente con la entrada de don Augusto. Su presencia llenó el espacio reducido, irradiando una autoridad natural que hizo que incluso las enfermeras se enderezaran instintivamente, pero había algo diferente en él esa noche. El hombre que solía mirar a Nia con una cortesía distante y formal, ahora la observaba con una vulnerabilidad cruda en los ojos, sosteniendo su sombrero entre las manos en un gesto de humildad inusual. Caminó hacia la cama con pasos lentos, como si entrara en un santuario profanado, y al ver las marcas moradas en el rostro de Nia y el labio hinchado, su mandíbula se tensó visiblemente, luchando por contener la emoción que amenazaba con romper su compostura de hierro. Don Augusto acercó una silla de plástico y se sentó al lado de la cama, quedando a la altura de los ojos de Nia, eliminando cualquier jerarquía de poder entre ellos. Hubo un silencio largo y cargado de significado, donde solo se escuchaba el monitor cardíaco, un puente sonoro que conectaba al abuelo con el nieto. Finalmente, él extendió su mano vieja y venosa, cubriendo con delicadeza la mano de Nia, y habló con una voz rasposa y quebrada. «Hija, no tengo palabras para pedirte perdón, no por lo que él hizo, eso es imperdonable, sino por haber creado al monstruo que te lastimó. He fallado como padre, pero te juro por mi vida que no fallaré como abuelo». Fue una confesión de culpa devastadora, el reconocimiento de que su imperio no valía nada si estaba cimentado sobre el sufrimiento de su familia. Nia lo miró fijamente, buscando en sus ojos grises algún rastro de manipulación o intento de encubrimiento, pero solo encontró verdad y dolor compartido. Por primera vez, vio al hombre detrás del mito, un padre destrozado por la realidad de su hijo. Intentó hablar, pero su boca estaba seca y dolorida, así que susurró con esfuerzo, con una voz que, aunque débil, no temblaba. «Él intentó matarnos, Augusto. No le importó nada. Si usted viene a pedirme que retire los cargos o que guarde silencio por el bien del apellido, váyase ahora mismo». Su declaración fue un acto de valentía suprema, trazando una línea en la arena,
dejando claro que su lealtad ya no se podía comprar y que estaba dispuesta a enfrentarse incluso a él para proteger a su hijo. La reacción de don Augusto fue asentir solemnemente, aceptando su desafío con respeto y admiración. «No, Nia», respondió con firmeza, apretando suavemente su mano. «No vengo a pedir silencio, vengo a ofrecerte una espada. Julián ha perdido el derecho a llevar mi apellido y a acercarse a mi nieto. A partir de esta noche, él es mi enemigo y tú eres mi familia. Pondré a tu disposición a mis mejores abogados, mi seguridad y mis recursos. Vamos a quitarle todo, la custodia, el dinero, la libertad. Lo destruiremos legalmente hasta que no sea más que un mal recuerdo». No era una promesa vacía, era una sentencia de muerte civil dictada por el hombre que tenía el poder para ejecutarla. Al escuchar esas palabras, algo se soltó dentro de Nia, una tensión que había llevado en los hombros durante meses. No era solo alivio financiero o legal, era la validación de su sufrimiento, la confirmación de que no estaba loca ni exageraba, y que la justicia estaba de su lado. Suspiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones con una libertad nueva, y miró a su suegro con una alianza tácita sellada en la tragedia. «Lo quiero lejos», dijo ella, con una frialdad que sorprendió incluso a Augusto. «Quiero que sepa que perdió lo único bueno que tenía, y quiero que mi hijo sepa, algún día, que su madre y su abuelo lucharon por él, no contra él». Mientras tanto, en el exterior del hospital, la noche comenzaba a ceder paso a un amanecer gris y frío. Julián, solo en su mansión vacía, intentaba frenéticamente realizar transferencias bancarias desde su teléfono, solo para encontrar mensaje tras mensaje de acceso denegado y cuenta bloqueada. Sus llamadas a su padre iban directamente al buzón, y sus amigos de fiesta habían dejado de responder. El silencio de la casa, antes su reino, se sentía ahora como el de una tumba. Comenzaba a darse cuenta, con un terror creciente, de que el golpe que había dado en el Ritz no había demostrado su poder, sino que había activado su propia guillotina, y que el mundo real, despojado de la protección de su padre, era un lugar hostil que estaba listo para devorarlo. De vuelta en la habitación, don Augusto se puso de pie, recuperando su altura y su determinación. «Descansa, hija. Yo montaré guardia en la puerta. Nadie entrará aquí sin mi permiso, ni la prensa ni él. Sobre todo, no él». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral, girándose una última vez para mirarla. Nia, con la mano en su vientre y la mirada fija en el futuro, ya no parecía una víctima rota, sino una reina herida que se preparaba para la batalla de su vida. La transformación estaba completa. El dolor se había convertido en combustible. El sol comenzó a despuntar en el horizonte, bañando la ciudad con una luz pálida pero implacable que prometía revelar todas las verdades ocultas. Nia cerró los ojos por un momento, sintiendo la fuerza del nuevo día y la certeza de la guerra que se avecinaba. Sabía que el camino sería largo y brutal, lleno de tribunales y titulares, pero por primera vez no tenía miedo. Acarició a su bebé una vez más y susurró al aire cargado de promesas. «Esto no ha terminado, mi amor. Apenas estamos empezando a recuperar lo que es nuestro». Y con esa sentencia, la historia de la víctima terminó para dar paso a la leyenda de la madre que derribó a un tirano.